Sí, buenos Buenos días días. con todos y con todas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre plan de continuidad del negocio bajo el escenario del fenómeno del Niño. Para iniciar el evento doy paso a Jorge Barrera, director nacional de Supervisión Extra Situ, quien estará a cargo de la capacitación. Además, en este momento es oportuno indicar a todos ustedes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de la capacitación y serán solventadas al final de la exposición. Adelante, estimado Jorge. Bien, buenos días. Espero que se me escuche bien. Si no, por favor, me comenta. Bien, Sí, vamos a dar es inicio a esta. correcto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a a la capacitación de lo que es continuar el negocio bajo el escenario fenómeno del niño. Como Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues nosotros creemos pertinente pues que se dé esta capacitación, porque como ustedes saben, pues se acerca el fenómeno del niño. Aparte de eso, pues también ya estamos que de alguna manera dándose apagones y es bueno tomar pues las precauciones debidas para poder continuar con las operaciones, que ese es el interés que tiene tanto la superintendencia y supongo que también ustedes. Bien, voy a empezar con la presentación. Voy a empezar con la presentación. No sé si es que, no sé si es que empezamos con la presentación. Bien. Ya está con la funcionalidad para que la cargue, Jorge. Eh, Muchas gracias. Bien, bien, voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación. Eh, Deme un segundo, por favor. Eh, Estimado Jorge, si gusta le cargo yo y le doy la funcionalidad, ¿sí? Jorge, Sí, por favor. Sí, sí, ya, por yo, favor. yo Pongámosle, le por favor. cargo, Sí, yo le sí, por cargo. favor. Exacto. Ya le paso la funcionalidad Ya, perfecto. Muchas gracias. para que usted pueda continuar con. Sí, por favor. Permítame un minutito. Nada más me confirman cuando se visualice. Está cargando. Ya está. Listo, entonces ya le pongo a usted como presentador y puede pasar las diapositivas. Perfecto. Ya. Bien. Déjeme solo un segundo.
Estimados participantes, estamos esperando unos minutitos hasta que se supere algún tema técnico para continuar con la capacitación. Muchas gracias por la espera. Estimados participantes, unos minutitos vamos a dar inicio a la capacitación. Estamos superando algún problema técnico con el expositor. Muchas gracias. Estimado Jorge, ¿me escucha? Estimados participantes, les agradecemos por su espera. Estamos superando algún problema técnico
con los expositores. Estimado Jorge, ¿me escucha? Bien, no sé si es que podemos compartir, por favor. Fernando, ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, 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 se está visualizando, por favor. Entiendo que tú Podemos volviste compartirle, por a favor, mis compartir, ¿no es disculpas cierto? por el inconveniente técnico. No sé si es que podemos compartirle ya. Sí, sí, es decir, ya está, usted puede ya avanzar ¿Pueden, con la... se puede visualizar la pantalla o todavía no? Sí, 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 sí se visualiza. ya, perfecto. Bien, mil disculpas. Entonces, ahora sí ya podemos iniciar. Bueno, como les había comentado, creo que es conveniente que nosotros estemos capacitados o actualicemos los conocimientos de lo que es el plan de continuidad, en este caso con vistas al fenómeno del niño. Bien, como contenido voy a conversar lo que es primero voy a dar una introducción, después vamos a hablar del fenómeno del niño y después vamos a conversar de los componentes del plan de continuidad y también vamos a hablar de lo que es el desarrollo del plan de continuidad. Bien, como introducción, tenemos plan de contingencias. ¿Sí se observa bien o se observa medio cambiado? Sí, un poco difuso se encuentra Jorge. Sí. Eh, Fernando, un favor. ¿Será que le puede dar los permisos a Carla Corrales, por favor, para que podamos ver la presentación? Sí, sí, ya le puse hace un Por- momento. Ya, ya, muchas en este gracias. momento Entonces, está. ya, perfecto. Ya. Le mandé por él. Bien, eso. Bien, ahí creo que se ve mejor. Bien. Entonces, como les comentaba, pues vamos a ver lo que es una pequeña introducción, lo que es el fenómeno del niño, los componentes del plan de continuidad y el desarrollo del plan de continuidad. Bien. En lo que es la introducción, primero empezamos lo que es el plan de contingencia. Como dice la norma de concepto, pues el plan de contingencia es el conjunto de procedimientos alternativos para el funcionamiento normal de los procesos críticos. En este sentido, pues obviamente lo primerito que debemos definir es cuáles son los procesos críticos. Y dice aquellos obviamente definidos por la entidad para poder dar continuidad a las operaciones. El plan de continuidad es, digamos, el plan macro, ¿no? El plan de continuidad contiene los planes de contingencia o los diferentes planes de contingencia. Entonces, en este sentido, es el conjunto de procesos y procedimientos orientados a mantener la operatividad de la entidad
ante eventos inesperados. Y el plan de recuperación de desastres de tecnologías de información, pues es el proceso de recuperación, obviamente, en el momento que existe algún desastre en tecnologías de información para que se pueda levantar los servicios y obviamente pues que no se pierda o se tenga continuidad en las operaciones. Bien, en la siguiente lámina se puede observar diferentes tipos de exposiciones en las que se tiene el Ecuador. Como ustedes saben y como ustedes ven, pues es público que estamos ante eventos de delincuencia, se ha incrementado la inseguridad en el Ecuador y ante los cuales pues obviamente pues tenemos que definir algún plan de contingencia o algún plan de continuidad. Otro de las exposiciones que tiene el país pues también son las erupciones. Si bien en este momento el volcán Cotopaxi está en un estado pasivo, pues eso no quita que nosotros hemos expuesto a posibles erupciones que existen en el Ecuador. En la siguiente foto ustedes ven un deslave, eso ocurrió en el trébol acá en Quito, pero también existen exposiciones y ustedes saben que también otros de los problemas que puede tener el Ecuador son los deslaves que puede existir acá. Existen también otros, obviamente, en las fotos de abajo se pueden ver incendios, se puede ver vandalismo y también, obviamente, inundaciones que en este caso se puede dar por fenómeno del niño. Entonces, frente a esos eventos, frente a esas exposiciones, nosotros tenemos que definir ciertos escenarios para poder dar continuidad y, obviamente, dar servicio a nuestros socios. Entonces, más o menos a lo que vayamos avanzando en esta exposición, vamos a ir dando algunos conceptos y también algunas alternativas que esperamos nosotros que les pueda servir a ustedes. Bien, solo como antecedente y como estadística, pues el 43% de empresas que han sufrido crisis severas nunca abrieron sus puertas. Uno de los ejemplos más claros es lo que pasó en el 2001, en el tema de las Torres Gemelas. Muchas de esas empresas quebraron porque obviamente no tuvieron un plan de contingencia. Bueno, y como historia nomás yo les puedo comentar que a partir de ese evento que existió, pues se desarrolló la norma ISO para la contingencia y en ese sentido las empresas pues siempre tienen un plan alterno para poder asistir en esas situaciones. Y de aquellas que algo tuvieron de estos eventos, el 29% pues quebraron después de 2 años. ¿Sí? Las pérdidas económicas estimadas pues provocadas por los incidentes producidos en los últimos 5 años, no sé, ustedes pueden visualizar pues cuando se hizo una encuesta, a la final muchas de estas empresas no sabían cuánto es lo que podían perder. ¿Sí? Si es que tuvieran una parada durante los últimos 5 días, más o menos alrededor del 40% desconocían qué es lo que podía pasar. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos alertando a ustedes que de alguna manera ustedes puedan cuantificar cuánto sería el daño que podría ocurrir en este caso por el fenómeno del niño. ¿Sí? Entonces, muchas de estas empresas en esta encuesta pues obviamente no sabían y obviamente pues también después se meten en algún problema. En este caso pues igual las cooperativas deberían cuantificar cuánto es lo que podrían perder o si no, o si no perderían nada, ¿no es cierto?, por el tema del fenómeno del niño. Bien, en la siguiente lámina lo que tenemos es que de alguna manera hay una estadística acá en la cual podemos observar la activación del plan de continuidad a lo largo del último año. Y si ustedes pueden observar en estas estadísticas de aquí, el motivo general por el cual se ha perdido la continuidad del negocio ha sido por temas tecnológicos. Se caen los servidores, existe un ataque de phishing, un hackeo, qué sé yo, de pronto no estuvieron respaldados, pero la mayor parte de pérdida de continuidad del negocio se ha dado por tecnologías de información. También, si ustedes se pueden fijar acá en la gráfica, es por la pérdida de energía y en este caso, pues nosotros estamos también en estos problemas en este momento, ¿no es cierto? Esto significa que también debemos tomar ciertas alternativas para poder dar continuidad y obviamente dar servicios a los socios. Y como último punto, pues como ustedes ven acá, son los fenómenos meteorológicos los que también causan pérdida de continuidad del negocio.
En este caso, ya digo, es el fenómeno del niño. Esta estadística, como ustedes ven, pues digamos que en cierto modo no está alejado. En nuestro caso, como país, de pronto tal vez puede ser la inseguridad también otra pérdida de continuidad del negocio, en el cual, insisto, ustedes deben analizar y observar cuáles serían las alternativas frente a estos temas de acá. Bien, ya entrando al tema como tal, entrando ya como tema el fenómeno del niño, vamos a conversar sobre algunos temas que debemos considerar, ¿sí? Bien, solo para considerar, si ustedes se fijan en la lámina, ¿sí? De acuerdo a expertos del SPOL, confirman que el evento climático sería entre noviembre y diciembre de 2023, o sea, sería entre este año, iniciaría y se cree que entre febrero y marzo del 2024, pues se terminaría este fenómeno, o sea, sería lo más fuerte, ¿no? ¿Qué pasaría en este fenómeno? Eh, eh, Todo el sistema climático se sentiría en el país más o menos hasta junio de 2024. Entonces, de acuerdo a estos expertos, pues ellos comentan y dicen que a lo largo de mediados del siguiente año, pues se verían los efectos del fenómeno del niño. A mi derecha se puede ver cuáles son los territorios potencialmente afectados y obviamente son los de la costa, ¿no? Eso no significa que en la sierra no existan territorios afectados, porque como ustedes saben, también pueden existir deslaves o daños colaterales en la sierra que podrían causar también ciertas pérdidas, en este caso, pues a las cooperativas o mutualistas. ¿Sí? Bien, otro tema que también sería bueno considerar, y de acuerdo a estudios de la Secretaría Nacional de Riesgos, ustedes pueden ver a la izquierda el mapa de los territorios susceptibles a inundaciones y movimientos de masa. Lo que está en azul, o sea, sería donde más posiblemente sería afectado. Pero si ustedes se fijan lo que está en rojo y lo que está en anaranjado, son los posibles movimientos de masa que existirían si es que el fenómeno del niño obviamente sería mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, en este sentido, también hay que analizar por temas del fenómeno del niño los movimientos de masa y de acuerdo a los sectores donde ustedes tengan sus matrices o sus agencias, pues también hay que analizar qué sería afectado o cómo sería afectado las entidades. Se estima, de acuerdo a la Secretaría, se estima que alrededor de 2 millones, ¿no es cierto?, 2.200.000 de personas podrían ser afectadas, de los cuales 1.500.000, ¿sí?, se encuentran expuestas a inundaciones y 742.000 se encuentran expuestas a movimientos en masa, ¿sí? O sea, también, insisto, pues también debemos considerar los movimientos en masa. La Secretaría General de Riesgos también proyecta que más o menos 47.000 familias requerirían potencialmente asistencia humanitaria y se estima también que aproximadamente 7.500 familias podrían requerir atención a través de albergues temporales o refugios. Como se ve en la gráfica inferior, ¿sí? Se ve que Manabí sería prácticamente la más afectada, ¿sí? La provincia de Loja también tendría afectaciones, Guayas también, Esmeraldas y El Oro, que serían las más fuertemente afectadas de acuerdo a los estudios de la Secretaría. Bien, otros datos que también debemos considerar es que de acuerdo al Colegio de Economistas de Pichincha también, se estima que el fenómeno del niño en el 23 y 24 que se dará podría ocasionar pérdidas económicas al sector productivo entre 1.000 millones más o menos de dólares, que sería el 1% del PIB, y 1.800, que sería el 1.5% del PIB, por efectos directos e indirectos. Y lo que se estima, ¿sí? Las pérdidas por el fenómeno del niño serían, los más afectados sería la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Más o menos, pues, tendrían una afectación entre 91 y 136 millones, ¿sí? La agricultura y la pesca de camarón entre 9 y 14 millones. La pesca entre 6 y 9, ¿sí? La construcción estaría afectada entre 111 y 166. El alojamiento y servicios de comidas entre 30 y 45.
También se hizo un análisis que el transporte también sería afectado entre 73 y 109, porque obviamente si las carreteras están dañadas, pues sería más complicado pues movilizarse, ¿no? Y las actividades de servicios financieros estarían afectadas entre 44 y 66. Como ustedes se fijan, si bien hay una afectación mayor en los otros tipos de industria, ¿sí? También se ha analizado que también podría haber una afectación entre las actividades de servicio financiero, ¿sí? Las estimaciones del Ejecutivo, en cambio, o sea, de la Presidencia de la República, indica que podría causar pérdidas por 4.000 millones, o sea, ellos calculan que podría ser el doble, ¿sí? El 3% del PIB, con alrededor de más o menos 35.000 damnificados. Solo para ponerles un ejemplo, obviamente eso no va a pasar, sí, pero solo para ponerles un ejemplo, entre el 97 y el 98, en el fenómeno del niño anterior, fueron 10% del PIB, 10 puntos del PIB. En este caso, de acuerdo a los estudios, dicen que no va a ser tan fuerte el fenómeno del niño, pero eso no significa que nosotros pues no estemos atentos, digamos, a estas afectaciones. Este cuadro de acá, en cambio, de acuerdo a una encuesta realizada a las entidades financieras controladas por la SEP, se fijan acá, pues nosotros hicimos una encuesta, mandamos unas preguntas a las entidades, en la cual, por ejemplo, en la primera dice que si, si mantiene un plan de recuperación para desastres naturales, y si ustedes se fijan, pues un 62% nos comentaron que sí tienen un plan de recuperación, ¿sí? Mientras que el restante pues no lo tiene, ¿sí? Eh, si se fijan en la siguiente gráfica, en la gráfica de abajo, también se les preguntó si, si las entidades, las entidades con el análisis sobre el impacto derivado de los efectos que podría ocasionar el fenómeno del niño, si han hecho algún análisis. El 63% nos contestó que no y el 32% nos contestó que sí. Otra pregunta que también les hicimos es, ¿la entidad cuenta con un plan para mitigar el impacto del fenómeno del niño? El 73% nos comentó que no, mientras que solamente el 27% nos comentó que sí. Otra de las consultas que le hicimos es que si es que el plan de contingencia de liquidez definido por la entidad se encuentra actualizado, porque obviamente ustedes saben que frente a estos eventos también hay que tener actualizado el plan de contingencia de liquidez. Un 67% nos contestó que sí y un 33% nos contestó que no. Les preguntamos también que si es que cuenta con un plan de continuidad del negocio ya de manera general. Nos contestó que sí un 58%, mientras que nos contestó que no un 42%. Y por último también se preguntó, obviamente frente a los eventos, si cuenta con una póliza de seguros, porque uno de los mitigantes, pues como ustedes saben, es tener una póliza de seguros. Y en estas preguntas, pues nos contestaron que el 68% nos contestaron que sí, mientras que un 32% nos contestó que no. Bien, ustedes pues ya observaron estas estadísticas y obviamente frente a esto, pues nosotros lo que estamos pues alentando a que ustedes desarrollen los planes de contingencia y continuidad, obviamente también observando este escenario de fenómeno del niño. Bien, ahora sí voy a entrar en materia ya, digamos, de concepto. Creo que muchos de ustedes conocerán los componentes del plan de continuidad del negocio, pero no está por demás pues comentar a ustedes pues cómo es que se gestiona la continuidad del negocio. Entonces, en este caso nosotros lo que alentamos es que obviamente pues se basen en las normas ISO del plan de continuidad del negocio, en la pues ellos dicen, bueno, perfecto, primero para gestionar el programa de continuidad del negocio, primero hay que entender la organización, ¿no es cierto? Es lo básico, ¿no es cierto? Saber en dónde está ubicada la organización, qué es lo que hace la organización, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en la organización y de acuerdo a eso, pues también establecer la estrategia de continuidad, ¿no es cierto? Saber cuál es el core y cuál es el deber ser de la organización para establecer la estrategia de continuidad.
que seguidamente pues desarrollemos e implementemos una respuesta de continuidad y obviamente después de haber desarrollado esos planes pues se hagan las pruebas y los ejercicios necesarios. En este sentido, pues obviamente bajo el escenario del fenómeno del niño, pues después de desarrollar e implementar las respuestas de continuidad, pues hay que hacer las debidas pruebas, ¿no? Para ver si es que el plan pues tiene funcionalidad como tal, ¿sí? A mi lado derecho, pues están los componentes del plan de continuidad del negocio. O sea, en otras palabras, ustedes cuando vayan a desarrollar un continuidad del negocio, tienen que hacer básicamente un análisis de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos eh, de escenario que tienen? En este caso, se debería analizar el riesgo bajo el escenario del fenómeno del niño. ¿Cómo se va a manejar la crisis? ¿Qué es lo que van a hacer para poder afrontar estos inconvenientes? ¿Cuáles serían las respuestas de emergencia? Y no solo a la interna, las respuestas de emergencia, sino también a la externa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer con los socios? ¿Cómo van a atender a los socios? Digamos que, qué sé yo, van a cambiar de horarios, digamos que qué sé yo, se complica en la mañana, mueven el horario, o alguna alternativa adicional para no perder la continuidad del negocio. Igual se tiene que desarrollar un plan de comunicación, ¿no es cierto? O sea, indicar este caso, pues, qué es lo que están haciendo frente a estos inconvenientes que están ocurriendo y obviamente cuáles son las alternativas en las cuales ustedes han desarrollado para los socios. Y obviamente también tener un plan de recuperación de desastres, ¿no es cierto? Porque a la final este plan de recuperación de desastres, en este caso no solo es de tecnología, ¿no es cierto? Se pierde la continuidad de tecnología, sino también tener un plan de recuperación, qué sé yo, si es que existe algún tema, qué sé yo, temas de daños de carreteras, temas qué sé yo, hasta podemos hablar de problemas de seguridad, ¿no es cierto? Para ver cómo es que se va a recuperar tanto financieramente como también el servicio a los socios. Eso también está llevado también a un análisis de impacto del negocio, en el cual ustedes pues deben analizar cuánto impactaría en el negocio y obviamente cuáles serían las posibles causas de ese impacto para poder tener las mejoras previsibles. Bien, otro tema adicional también que es importante que ustedes deben ver es, bueno, si ya tengo yo mi impacto, ¿no es cierto? Y mi probabilidad, o sea, qué tan probable es que a la final el negocio en este caso, perdón, la entidad se vea afectada, ¿no es cierto? Como ustedes se fijan en el diagrama de la izquierda, lo ideal es que tenga un bajo impacto y una baja probabilidad, ¿no es cierto? Pero si me sube la probabilidad, ¿no es cierto? Digamos que ya estamos acercándonos al fenómeno del niño, ya está subiendo la probabilidad de que verdaderamente exista ya este fenómeno y se me va a ser afectado, ¿no es cierto? Yo debo gestionar ya el plan de continuidad, obviamente, para que se me reduzca la frecuencia. En este caso, se me reduzca a mí el daño que podría ocasionar. Y en el eje de las X, si es que me aumenta el impacto, ¿sí? Si es que aumenta el impacto, yo tengo que desarrollar planes de contingencia, primeramente contingencia en el sentido cuando yo pierdo el servicio como tal momentáneamente, cuál sería mi contingencia y obviamente desarrollar a medida que va aumentando el impacto, desarrollar los planes de continuidad. Cuando aumenta la probabilidad de impacto, pues obviamente hay que ejecutar los planes y hay que desarrollar inmediatamente estos planes, tenemos que actuar inmediatamente. En el gráfico de la derecha, si ustedes se fijan, ahí está la gestión de la continuidad, en el cual nosotros, cuando ya ocurre el incidente, nosotros tenemos que ya actuar, ¿no es cierto? Primero hago la gestión de riesgos, lo que les comenté en la lámina anterior, ¿no es cierto? Hago la gestión de riesgos, planifico, ¿no es cierto? Veo cuáles son las gestiones de crisis, cuáles serían los responsables de ejecutar esto, cómo podría reanudar las operaciones, hago las pruebas, lo que les comenté en la lámina anterior. Pero cuando ya me pase el incidente, ahí tengo que gestionar esta crisis, ¿no es cierto? Tengo que comunicar a los socios, tengo que comunicar internamente a los usuarios, tengo que desarrollar ya los planes que tengo que implementar, los planes que ya tengo desarrollados. Sí, para que después que pase la crisis tengo que hacer una gestión de post-crisis en los cuales
estas operaciones, pues obviamente, que se generaron, ¿sí? Se vayan normalizando como tal. Y después, pues obviamente, generar la recuperación, ya sea de los sistemas, ya sea de los proveedores, ya sea la recuperación de todos los servicios como tal, para después volver a la normalidad. ¿Sí? Bien, eh, en esta lámina podemos observar cuáles son los planes de continuidad del negocio que debemos desarrollar. Primero, obviamente, los planes de contingencia. Insisto, estos planes de continuidad del negocio son para aquellos servicios críticos o productos críticos que tengamos, o sea, no es para todos. O sea, existen servicios o productos que pueden esperar, pero existen servicios o productos críticos que no pueden esperar. Eso debe ser analizado, ¿no es cierto? Entonces, estos planes de continuidad no es para todo, es para aquellos productos críticos. Entonces, yo tengo que desarrollar un plan de contingencia, un plan de continuidad de las operaciones, un plan de respuesta a ciberataques, porque ahora ya estamos cada vez estamos avanzando hacia un plano digital en el cual pues los incidentes de seguridad van aumentando. Entonces ya tengo que ir pensando en un plan de respuesta a ciberataque. Tengo que desarrollar el plan de recuperación de cierre de TI, como les expliqué anteriormente, un plan de recuperación del negocio como tal, que insisto, o sea, hay cosas que pueden esperar y ustedes deben analizar cuáles son las que pueden esperar y cuáles son las que no pueden esperar. El plan de comunicación de crisis, como les comuniqué, y el plan de evacuación de edificios, si es que es el caso en el cual deberían o pasarían algún tema en el cual ustedes deberían evacuar, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No es cierto? Los pasos, ¿cuáles deberían ser los pasos como tal? Como les expliqué anteriormente, pues primero tengo que hacer un análisis de riesgo. Tengo que saber cuáles productos son críticos y cuáles son no críticos, ¿sí? Tengo que saber a estos productos críticos, cuáles son las medidas de prevención y de mitigación, y tengo que ir buscando alternativas para, para no perder la continuidad. En este sentido también tengo que preparar la respuesta, tengo que desarrollar yo en un papel o desarrollar algún tipo de memorando también para comunicar a los socios, como les comenté anteriormente, y obviamente pues desarrollar e implementar los planes de contingencia y continuidad del negocio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues obviamente eso ya depende de las operaciones, depende del número de socios, depende del volumen que tengan a la final, pero esto va medido en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que no se puede perder un minuto, digamos que estoy haciendo transferencias interbancarias. Ahí, en esas transferencias interbancarias no puedo perder tiempo, o sea, esos son segundos. Y obviamente, pues el plan de recuperación tiene que ser inmediato, ¿no? Digamos que yo estoy atendiendo en cajas, pues eso podría esperar más tiempo. O sea, ¿a qué va esto? Pues a que los planes que ustedes van desarrollando, pues obviamente tiene que ir acompañado con un tiempo de respuesta y con un tiempo definido para que pueda, para que podamos recuperar la- las operaciones. ¿Sí? Bien, en esta lámina de acá, pues simplemente estoy mostrando el plan de recuperación de desastres de TI, obviamente, porque como ustedes saben, pues las entidades se basan también en los servicios financieros como tal, tecnológicos, y es importante que nosotros revisemos o veamos estos 10 pasos que son sumamente importantes. Primero, obviamente, establecer el escenario considerado. En este caso, el escenario sería por el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Después, pues, definir los tipos de operaciones en una contingencia, qué sé yo, dependiendo del volumen, dependiendo de la entidad, pues yo contrataría un UPS o qué sé yo, contrataría otro tipo de servicio. Ya digo, insisto, depende del volumen y depende de qué tan grande es la entidad. Sí. Después establezco las criticidades, en este caso, las criticidades por los equipos que yo tengo en la tecnología, ¿no es cierto? La determinación de las prestaciones mínimas, como les digo, no todo, o sea, no todo es crítico, a la final hay cosas que pueden esperar, ¿no? O sea, no quiero, digamos, o sea, ustedes evaluarán mejor qué es más crítico, qué es menos crítico, pero, por ejemplo, hay operaciones como, por ejemplo, no sé, los registros de atrasos de los
los empleados pues no es tan importante a la final, entonces digamos que eso podría esperar, entonces eso no entraría dentro de estas criticidades, pero sí es más crítico, qué sé yo, las transferencias electrónicas o los registros de depósitos o qué sé yo, o la entrega de préstamos, no sé, ahí hay que ir analizando y de acuerdo a esas criticidades, pues los equipos tecnológicos deben estar prestos para perder el mínimo tiempo posible en la continuidad del negocio. Luego, pues hay que determinar, pues, como les decía, hay que hacer un análisis de riesgos, ¿no es cierto? Para ver cuál es la probabilidad, el impacto y la probabilidad de la ocurrencia de estos desastres para que de alguna manera, pues nosotros vayamos implementando nuestros planes. Bien, después pues hay que hacer la presentación de las distintas estrategias de recuperación, ¿no es cierto? Siempre existen más de una alternativa y en este caso pues hay que definir las alternativas en el cual, o la mejor alternativa en el cual pues nosotros vamos a recuperar los servicios de TI. La selección de la estrategia de recuperación, como les indicaba, la elaboración de la estrategia de recuperación, pues en este caso ya tenemos que ir a documentar, tenemos que definir las medidas preventivas, la mitigación de estos riesgos, ¿sí? La descripción de la estrategia y el requerimiento para llevar a cabo este plan, ¿no es cierto? Seguidamente, pues tenemos que formar al equipo de recuperación del entorno, o sea, en otras palabras, tenemos que definir a las personas en el cual a llevar a cabo esta operativa para poder recuperar los servicios frente al desastre. Definir roles y responsabilidades y finalmente pues establecer los procedimientos y obviamente pues hay que hacer estas pruebas para que en el momento determinado pues obviamente las cosas sean no afecten tanto al continuar el negocio. ¿Sí? Ya entrando en materia ya hablando del plan de continuidad del negocio, ya viendo lo del fenómeno del niño, es importante que dentro de estos análisis de riesgo nosotros veamos qué es lo que pasa antes, durante y después. Antes, yo he puesto estos ejemplos, pues obviamente ustedes verán si es que aplica o no aplica, pero he puesto estos ejemplos, por ejemplo, qué podría pasar antes, ¿no es cierto? Yo debería tener un análisis de pérdidas esperadas, ¿sí? Debería ver cuáles serían los créditos de impagos, cuáles serían los daños físicos, la pérdida de luz. Bueno, ahora ya vamos teniendo pérdidas de luz, ¿no es cierto? Deberíamos ir haciendo un análisis de pérdidas esperadas frente a estos diferentes temas, ¿no es cierto? Para ver cuál sería la afectación como tal a la entidad. Otro de los temas también que podríamos ver es el análisis de posibles áreas afectadas, ¿no es cierto? Ya de alguna manera en la presentación ustedes pueden ver que existen algunos sectores en los cuales se puede perder más o se puede perder o puede estar más afectado o menos afectado. Después, el desarrollo de planes de contingencia y continuidad, pues es lo que acabamos de ver, ¿sí? Eso ya deberíamos tener antes, ¿sí? Luego, pues seguidamente se podría ver fondo para posibles pérdidas, ¿sí? Deberíamos ir analizando si es que yo tendría alguna pérdida como tal, ¿sí? Alguna pérdida como tal, nosotros deberíamos ir definiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería lo que podríamos perder, ¿sí? La contratación de seguros, que también es un tema que podría ayudarnos, y los diferentes planes de acción, ¿sí? Los diferentes planes de acción. Bueno, ¿qué deberíamos hacer durante la crisis? O sea, cuando ya no esté pasando ya el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Deberíamos, pues, ver cuáles son los cajeros automáticos inhabilitados. O sea, insisto, estos son ejemplos que yo he puesto. Ustedes analizarán cuál sería la realidad de cada una de las entidades, ¿no es cierto? Pero durante yo debería ver cuáles serían los cajeros automáticos inhabilitados, las telecomunicaciones inhabilitadas, qué debería haber, ¿no es cierto? Ahí, cómo voy a entregar el dinero físico si es que las carreteras están inaccesibles, ¿no es cierto? Y asimismo la inaccesibilidad a las oficinas, ¿sí? Sería otro punto también. Debería yo ya activar los planes que desarrollé antes, ¿no es cierto? Debería activar los planes de comunicación de crisis, esto es sumamente importante. Yo ya debería tener desarrollado antes de que ocurra el fenómeno el plan de comunicación, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían las facilidades que yo debería darles para depósitos y retiros durante este escenario? Después, pues obviamente lo que deberíamos hacer ya evaluar
la evaluación real de las pérdidas versus las pérdidas esperadas. O sea, unas cosas es lo que yo calculé antes, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo que verdaderamente se podría dar, ¿no es cierto? Y debería ver qué tan alejado o qué tan cercano está, pues, el cálculo que yo hice, ¿no es cierto? Otra de las cosas que también tengo que hacer, pues, es ver la activación de contingentes que yo diseñé anteriormente, ¿no es cierto? Eh, Otro, no sé, dependiendo igual del escenario, ya digo, estos son solamente ejemplos nomás, ¿sí? La reprogramación de créditos podría ser otra alternativa, ¿sí? Y un plan de recuperación de pérdidas que también podría ser otra alternativa. Insisto, esta lámina de aquí son simplemente ejemplos, son simplemente ideas, pero cada uno de ustedes pues tiene la realidad de cada una de las entidades para ir analizando cuáles serían los riesgos, pero sí es una buena práctica que ustedes vayan analizando qué es lo que pasa antes, qué es lo que voy a hacer durante y después obviamente pues ir evaluando qué es lo que, cómo voy a ir afinando estos planes de contingencia y continuidad. Bien, otro de los temas también dentro de los planes de contingencia, al menos yo debería tener pues cuál sería mi producto crítico. Obviamente estoy hablando que yo ya hice el análisis de riesgo, yo ya hice el análisis de impacto, ¿no es cierto? Y voy a ver cuál es el producto crítico que yo tengo definido. ¿Cuál es el sistema informático que tiene, que le soporta a este producto crítico? ¿Y cuál es el responsable de la activación de este plan? La ventana de tolerancia también tengo que definir, ¿no es cierto? Yo debo definir si es que yo estoy dispuesto a perder una hora, si estoy dispuesto a perder media hora, si estoy dispuesto a perder minutos o qué sé yo, 2 horas, ¿no es cierto? Cuál sería la ventana de tolerancia para el producto que yo he definido? Y vuelvo, insisto, hay productos en los cuales no debería perder más que segundos o un minuto y hay otros que puedo perder o puedo tolerar que se pierda el servicio de una hora. Sí, luego también, pues obviamente tengo que ver cuáles son los requerimientos mínimos, ¿no es cierto? O sea, tengo que analizar qué sería lo mínimo que yo debo tener cuando active este plan de contingencia. No sé, se me ocurre. El personal mínimo necesario, qué sé yo, los sistemas mínimos necesarios, debería ir definiendo, qué sé yo, los escritorios mínimos, las computadoras mínimas necesarias para poder activar este plan de contingencia, porque a la final es un plan que se activa cuando las condiciones no son normales, ¿no es cierto? Se activa este plan cuando existe algún incidente, ¿sí? ¿Cómo debería notificar a los usuarios? Eso también es sumamente importante. A los usuarios internos y externos es sumamente importante. ¿Cuál sería el plan de respaldo? Porque un plan de contingencia también pues, puede ocurrir, ¿no es cierto? Cuando ya se activa el plan de contingencia puede ocurrir que se pierda información, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería el plan de emergencia alternativo? En este caso, pues, ¿qué es lo que yo debería hacer al momento en que pierdo la continuidad en algún producto definido? ¿Sí? Y obviamente, cuál sería el plan de recuperación. En otras palabras, ¿qué debería hacer yo para cuando ya vuelva a condiciones normales, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a recuperar los servicios normalmente? Qué sé yo, ahí debería tener definido la parte tecnológica. Si tengo pérdida de datos, igual, ¿qué es lo que debería hacer para recuperar los datos? Dependiendo del producto que esté definido. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué es lo que al menos yo debo tener definido en el plan de continuidad? El plan de continuidad de las operaciones, obviamente son las operaciones, se trata de garantizar que continúen operativas en un sitio alterno, ¿sí? En el caso que existiera este evento, ¿no es cierto? Definir el producto primero, si es que yo debería definir un producto alterno, qué producto debería yo definirle para que esté en el otro lado. Igualmente, qué sistemas están soportando a este producto, quién sería el responsable. En este caso también es importante definir los niveles de decisión, ¿sí? En un plan de continuidad de las operaciones, pues, ¿quién decide primero a la final? Qué sé yo, debería ser las altas autoridades, el gerente, qué sé yo, reunirse con el responsable de riesgos, con el responsable de tecnología, con el responsable, qué sé yo, de operaciones, ¿no es cierto? Para decidir la continuidad de las operaciones. Este plan de continuidad de las operaciones, pues, es cuando ya verdaderamente las cosas ya se han caotizado, ¿no es cierto? Igualmente, pues hay que definir los requerimientos mínimos,
hay que notificar a los usuarios internos y externos, ¿no es cierto?, a nuestros socios también. Hay que definir un manual de operaciones y en el manual de operaciones también definir cuáles serían las alternativas si es que yo pierdo la continuidad de las operaciones como tal. ¿Sí? ¿Cuáles serían las actividades mandatorias y optativas? Porque, insisto, como estamos en un escenario en el cual las cosas se han complicado, ¿no es cierto? En las cuales no es una condición normal como tal. La entidad debe decidir cuáles son las mandatorias y cuáles son las optativas, cuáles son las que podría o no podría hacer, ¿sí? Y en este caso también se debe definir cuáles serían los planes de emergencia alternativos, ¿sí? Debería definir también el plan de la vuelta a la normalidad, porque obviamente estoy en el escenario, pero después tengo que ir recuperando, ¿no es cierto? Qué sé yo, se recuperan datos, se recuperan registros, se recuperan servicios, se va recuperando y cómo yo debería regresar a la normalidad como tal, ¿sí? Y y últimamente, pues hay que hacer la revisión de productos críticos. En otras palabras, esta revisión de productos críticos es comparar mientras yo estuve en esta emergencia, qué tan saludables están estos productos, ¿no es cierto? Porque, insisto, o sea, puede ser que en esta emergencia pueden perderse datos, puede perderse información, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer esta comparación, tengo que hacer esta revisión para que obviamente guarde integridad mis operaciones y obviamente pues no se vea afectada la entidad. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Yo les agradezco. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, para poder ir respondiendo. ¿Sí? Y ahí ustedes me indicarán. Bien. Tengo una pregunta acá que dice, ¿podrían por favor facilitar la grabación de las capacitaciones una vez finalizada? Pues claro, con gusto, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, estamos viendo otra. A ver, déjenme ver. Bien, dice, ¿quiénes aprueban las estrategias y quiénes deben elaborar las estrategias? Supongo yo que esta pregunta es para a la interna de la entidad, ¿no es cierto? Si es que es a la interna de la entidad, si es que es a la interna de la entidad, pues quienes deberían hacer, pues obviamente existe un comité de administración integral de riesgos, sí, debería ser obviamente el encargado de riesgos, juntamente coordinar para poder definir. Dice, ¿qué información se podría analizar o cómo determinar la probabilidad de que algo pase? Bueno, por lo regular eh, se hace con datos históricos, ¿sí? Si no tengo datos históricos a la interna de la organización, puedo tomar datos históricos a la externa de la organización. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, yo he tomado datos históricos del fenómeno del niño anterior, he tomado datos externos de lo que dice el Colegio de Economistas, datos externos de la Secretaría Nacional de Riesgos, he tomado datos del mismo gobierno, ¿no es cierto?, en el cual yo puedo calcular la probabilidad y obviamente, pues en este caso es más probable que el fenómeno del niño ocurra. Si estamos hablando de una probabilidad normal, pues, y ya digo, y no tengo registros dentro de mi organización, pues no me queda otra que tomar datos externos o registros externos. Solo les cuento como experiencia, en otros países lo que hacen es compartir, obviamente con la reserva del caso, ¿no? Compartir entre entidades los incidentes que les ha ocurrido y de acuerdo a esos incidentes que les ha ocurrido, pues ellos van calculando la probabilidad de que ocurra o no ocurra. Sí. Dice, buenos días, dice, las cooperativas que somos netamente agrícolas en el análisis de riesgos, los socios van a tener posibles pérdidas de nuestro plan de contingencia, dice. Debo poner las acciones como cooperativa, vamos a aplicar y nuestro plan de continuidad igual o cuáles acciones podrían hacer desde su experiencia. Bueno, como es una cooperativa agrícola, pues en este caso, pues obviamente ustedes podrían verse más afectados, ¿no es cierto? Entonces,
Bueno, primero pues hay que ir definiendo las pérdidas esperadas. O sea, debería yo calcular o analizar cuánto podría perder la entidad, ¿sí? Eso yo creería que debe ser lo más importante, cuánto podría perder la entidad, ¿no es cierto? Debería ver también cuáles son las afectaciones también que podrían, o los socios que podrían verse afectados, ¿sí? Porque dentro de todo el volumen de socios, pues unos podrán verse afectados más y otros podrían verse afectados menos, y en ese sentido también creería yo que ustedes deben también ir analizando ese tema. Entonces, eh, a partir de eso también, yo también les recomiendo que vayan analizando también cuáles serían las áreas afectadas de acuerdo a la Secretaría Nacional de Riesgos, porque no solo son las lluvias, sino también son son los deslaves y las carreteras que se pueden perder. Entonces, en este caso, pues también es importante pues analizar esos temas de ahí. ¿Sí? Bien, dice, ¿qué información se podría considerar para hacer la cuantificación de las pérdidas por la materialización de un escenario? A ver, yo les recomiendo primero, si es que, insisto, o sea, tiene que ir ya registrando las pérdidas, ¿sí? O sea, en este caso, digamos que ustedes tienen una pérdida de continuidad, digamos, en tecnológicos, se me ocurre. Una buena práctica es al interno ir registrando esas pérdidas de continuidad, cuánto tiempo se ha perdido y la posible afectación. Entonces, en este caso yo les recomiendo que vayan registrando y de acuerdo a eso ya van teniendo un historial para poder ustedes en el futuro, pues, ya poder ir calculando, ¿sí? Pero insisto, si es que no tienen esos datos, no les queda otra que tomar datos externos y tomar datos, qué sé yo, estadísticos que se tienen en otros lados. Y ya les digo, en otros países se tiende como buena práctica pues compartir información entre las entidades, obviamente no con la finalidad de afectarnos, ¿cierto? Sino más bien con la finalidad de poder calcular o que ese cálculo sea más cercano posible, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan calcular el impacto y la probabilidad. El plan, hay otra pregunta que dice, ¿el plan ante desastres por daños ajenos a la tecnología de la información, por ejemplo, daño a las carreteras, dice, daños a las carreteras, qué debería considerar, ya que dependería de la intervención de los gobiernos? A ver, en este sentido, yo creo que sí se debe considerar, por ejemplo, la circulación del dinero. ¿Cómo les va a llegar a ustedes el dinero físico? O sea, eso sí es sumamente importante, ¿no es cierto? Hay que, no sé, si es que les llega a ustedes a través de otras empresas, estas empresas, ustedes deberían exigir a estas empresas que tengan un plan de contingencia y continuidad, ¿no es cierto? Porque al final ellos deben tener un plan alternativo para que llegue el dinero. La otra que se debe considerar es el abastecimiento de los ATMs, que también considero yo que también es sumamente importante, ¿sí? Y el abastecimiento, ya digo, del dinero físico, creería yo que eso deberían contemplar sine qua non, ¿sí? Dice, el plan de comunicación que debería contener es uno de cada posible escenario. Sí, sí, porque no es lo mismo que yo tenga un plan de comunicación, qué sé yo, por pérdida de luz y otro plan de comunicación qué sé yo, por este tema del fenómeno del niño. Pueden ser similares, obviamente, ¿no es cierto? Pueden ser similares, pero es importante que ustedes comuniquen. Por ejemplo, en este caso se está yéndose la luz, ¿no es cierto? Y si ustedes tienen qué sé yo, definieron una alternativa y dicen, bueno, en este horario no vamos a atender, solo recibimos depósitos, no vamos a hacer retiros, se me ocurre, pues perfecto, eso debe ser comunicado, ¿no es cierto? Ese debe ser comunicado. Dice, podría, los escenarios sería antes, durante y después del fenómeno del niño. Los escenarios no tienen relación con el impacto del fenómeno del niño. A ver, primero los escenarios, se define un escenario y para el escenario hay que definir el antes, el durante y el después para un escenario. Digamos en este fenómeno del niño, yo defino qué actividades hago antes, qué actividades voy a hacer durante y qué actividades voy a definir después. Voy a definir después. Entonces, en este caso yo debería definir estas actividades para cada escenario. Dice, los escenarios no tienen relación con el impacto del fenómeno del niño. Esta pregunta, la verdad es que no, no le entiendo bien, pero un escenario es el fenómeno del niño, ¿sí?
Bien, dice, se habla de un RPO, MTD y RTO. ¿Puede explicar de qué se trata? Bien, el RPO es la recuperación son los tiempos de recuperación de los procesos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, los tres a la final son los tiempos de recuperación. En primer lugar, yo tengo que definir qué tiempo tengo para recuperar las operaciones, qué tiempo tengo yo en el intermedio y obviamente qué tiempo tengo yo para recuperar también los servicios como tal. Estos tres escenarios, estos tres temas, he dicho de aquí, del RPO, del MTD y el RTO, pues va asociado, ¿no es cierto?, a los tiempos en los cuales yo tengo que recuperar mis operaciones y mis productos críticos. Dice, una consulta, dice, los pagos, dice, deben considerar diferentes escenarios de contingencia. Dice, debe considerar diferentes escenarios de contingencia. En este caso, ya digo, hay que ir definiendo los escenarios. En este caso estamos hablando de un solo escenario, que es el escenario de pérdida de continuidad del fenómeno del niño. Pero obviamente, si ustedes tienen otro escenario, en este caso que se está dando el escenario de pérdida de luz, ¿no es cierto? También hay que ir definiendo. Yo tengo el otro escenario de delincuencia, ¿no es cierto? De la inseguridad. Tengo que ir definiendo qué actividades hago bajo ese escenario, ¿no es cierto? Entonces, existen, digamos, macro escenarios en los cuales yo tengo que ir definiendo qué es lo que debo hacer para dar continuidad a los servicios, ¿sí? Dice, ¿cuál fue la metodología que utilizaron para determinar las pérdidas de los sectores económicos? Porque las instituciones, dice, financieras se solicita realizar este análisis. A ver, dice, porque en los sectores, a ver, dice, ¿cuál fue la metodología que utilizaron para determinar las pérdidas de los sectores económicos? Porque a las instituciones financieras se solicita realizar ese análisis. Bueno, en este sentido, pues es importante que ustedes pues velen por la seguridad de los socios, ¿no es cierto? Y porque obviamente pues ellos también se sientan satisfechos en las entidades, ¿no es cierto? O sea, los planes de contingencia y continuidad, digamos que no solo son necesarios para las entidades financieras, sino también son necesarios para todas las empresas como tal. Como les expliqué inicialmente, pues a raíz de las Torres Gemelas, del impacto de los aviones de las Torres Gemelas en el 2001, muchas empresas desaparecieron. Y en este sentido, pues estas empresas desaparecieron porque no había esta cultura de definir un plan de contingencia y continuidad. Entonces, en este sentido, pues a partir de eso, pues se definieron las normas. Los Estados Unidos, en este caso, pues ellos empezaron a trabajar en estas normas para que las empresas, las entidades financieras, pues puedan definir alternativas si es que existiera algún incidente, ¿no es cierto? En este caso, si yo entiendo bien esta pregunta, pues las entidades deben definir alguna alternativa, ¿no es cierto? Alguna alternativa para, pues, obviamente, continuar con sus servicios. Dice, ¿hasta qué fecha máximo se debería actualizar los planes de contingencia y continuidad? Dice, frente a esta nueva exposición del fenómeno del niño. Pues obviamente, pues ya deberíamos nosotros estar actualizando. Se supone que el impacto mayor debería estar, se debería dar entre diciembre, enero y febrero. Entonces, yo les recomiendo que a la final se trabaje inmediatamente en estos planes para tenerlos listos en este mes. ¿Por qué? Porque ustedes ya con estos planes definidos, ustedes ya están adelantándose a lo que podría pasar, ¿no es cierto?, frente a este escenario del fenómeno del niño. Y estarían obviamente mejor preparados para poder enfrentar este evento. Pero yo insisto, o sea, en este momento es un evento que es el fenómeno del niño, pero deberíamos nosotros siempre estar preparados para otros posibles eventos. ¿Sí? Otra pregunta dice, ¿cuál sería el peor escenario de impacto por el fenómeno del niño? Bueno, de acuerdo a los datos que les mostré, pues ustedes ven que de acuerdo a análisis del gobierno y de acuerdo a análisis del Colegio de Economistas, pues se dice que
la mayor afectación sería del 3% del PIB. ¿Sí? En cambio, el Colegio de Economistas dice que sería la mayor afectación del 1.5% del PIB. Entonces, en ese sentido, pues no llegaríamos, de acuerdo a los análisis, no llegaríamos a tener eh, tan alto grado de afectación como fue en el 98 y el 99. Sí, pero en ese sentido, pues nosotros creemos que a la final, pues ustedes deberían observar, ¿no es cierto? De acuerdo a este porcentaje, pues cuánto es lo que deberían perder. Y también igual, en los datos que yo les mostré, ¿no es cierto? Indica que las industrias que serían más afectadas sería la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Otra sería la construcción, otro sería el transporte, ¿no es cierto? Los tres serían los mayor afectados y obviamente pues si ustedes dan servicios a estas entidades, ¿no es cierto? A este tipo de industrias, pues hay que tomar las respectivas precauciones. ¿Sí? Dice, ¿el plan de recuperación del desastre de TI es parte del plan de continuidad de negocio? Sí, sí es parte del plan de continuidad del negocio. Dice, los planes de continuidad del negocio, ¿con qué frecuencia deben actualizarse o bajo qué eventos? Bien, es recomendable actualizar los planes de continuidad del negocio cada 2 años, ¿sí? Siempre es bueno revisar cada año, pero la actualización como tal es recomendable cada 2 años. Lo que sí se le recomienda también es que las pruebas que ustedes debería ser cada año. Siempre es bueno hacer unas pruebas bajo los diferentes escenarios, ¿sí? Acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando hay paros, por ejemplo, ¿no es cierto? Los paros, por ejemplo, afectan a la continuidad de las operaciones y frente a eso, pues, obviamente ese es otro escenario, ustedes de alguna manera ya lo conocen, ¿no es cierto? Ya se debería ya definir algún tema alternativo para que no afecte la continuidad de las operaciones. ¿Sí? Otra consulta dice, ¿el plan de continuidad del negocio debe abarcar todos los planes realizados individualmente o es recomendable realizarlos individualmente? A ver, como les comenté, yo les sugiero que, a ver, el plan de continuidad del negocio, digamos que es todo, ¿no? Digamos que es el macro, ¿no es cierto? Este plan de continuidad del negocio tiene diferentes planes chiquitos, que son los planes de contingencia o el plan de continuidad de las operaciones. También, ahí lo contiene también el plan de recuperación de desastres, ahí está también el plan de comunicación de crisis, ¿no es cierto? Entonces, lo recomendable, obviamente, es que ustedes vayan definiendo diferentes planes de contingencia para los productos críticos. Insisto, es para los productos críticos, porque existen algunos productos que no son críticos, ¿sí? Entonces, no nos vamos a desgastar en hacer todos los planes de contingencia cuando no todos los productos son críticos e insisto, hay servicios o productos que pueden esperar, ¿sí? Dice, los planes de contingencia y continuidad deben tener las cooperativas de segmento 3 o para ellas se debe contar como plan de recuperación de desastres tecnológicos según dice la norma. A ver, yo les recomiendo que ustedes tengan los planes de contingencia y continuidad. Y aquí, francamente, les digo que no debería ser distinción por los segmentos. Insisto, o sea, no se trata de adquirir más tecnología, no se trata de adquirir, qué sé yo, de hacer otras adquisiciones, se trata de definir, de acuerdo a sus servicios, de acuerdo a sus productos, qué alternativas tienen ustedes para poder dar la continuidad de los servicios a los socios. ¿Sí? En ese sentido, pues hay que hacerlo primero. Dice, ¿cuál se elabora primero? Bueno, primero lo que debo hacer es un análisis de impacto, obviamente. Yo veo cuáles son los productos o servicios que tienen más impacto o mayor riesgo, qué sé yo. Lo básico son las captaciones y las colocaciones, ¿no es cierto? Entonces, en las captaciones y colocaciones ya tengo ese producto definido, ¿no es cierto? Entonces digo, perfecto, entonces este va a ser podría ser mayormente impactado, podría afectarse a mi entidad y de acuerdo a eso digo, bueno, perfecto, ¿qué es lo que debo hacer yo para poder recuperar los servicios? Si son tecnológicos, perfecto, ¿qué es lo que debo hacer yo para recuperar los servicios tecnológicos? Si son temas de seguridad, ¿qué es lo que debo dar yo para poder captar y colocar? ¿Qué es lo que, digamos, que es el deber ser, ¿no es cierto?, de las entidades. Otro dice, ¿qué marcos de referencia de mejores prácticas recomienda para basarnos para la elaboración de plan de contingencia y continuidad de la recuperación del negocio?
Bueno, la básica, ¿no es cierto? Existe la ISO 31000, ¿no es cierto? Que es la de riesgos. Hay otro marco de referencia que es la 31010, que también habla de la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y también, en este caso de la continuidad del negocio, pues también existe otra ISO en la cual nosotros deberíamos también vernos, ¿sí? Para poder definir qué es la ISO 22301. ¿Sí? ¿Desde cuándo es obligatorio reportar los escenarios de estrés del fenómeno del niño? No, no estamos hablando de obligatoriedad, ¿sí? No estamos hablando de obligatoriedad. Más bien lo que estamos tratando es de alertar y más bien tratar de mejorar la salud financiera de las entidades. Aquí lo que estamos más bien es más bien a ustedes es incentivar a que definan todos estos escenarios para que obviamente pues ustedes estén preparados para esto. ¿Sí? Dice, ¿la CEPS ha considerado alguna regularización para apoyar a las IFIs en la situación que va a agravar el fenómeno del niño, por ejemplo, lo que se dio en pandemia con la tabla de provisiones y los días de vencimiento de créditos? En este caso, pues nosotros, como ¿sí? Hacemos un monitoreo diario, pues nosotros igual vamos a ir monitoreando y ahorita no podría yo darles una respuesta como tal, porque deberíamos nosotros ver de acuerdo a este monitoreo cuál sería la afectación de las entidades. Sí, bien. Dice, las instituciones deberían contar con un plan específico por el fenómeno del niño. O sea, yo recomiendo que sí. Dice, al aplicar una estrategia como cambio de horario, ¿se requiere informar al ente de control o solo debe constar con el plan de continuidad? O sea, en este caso, pues, en este caso no. En este caso, pues, eso ya depende de las decisiones de la entidad. Dice, buenos días. El plan de continuidad del negocio que nos acaba de indicar es un documento individual que se debe elaborar para complementar al plan de continuidad de negocios ya existente en las cooperativas. O sea, bajo este escenario sí, ¿no? O sea, sí sería lo recomendable es que definan bajo el escenario de fenómeno del niño, ¿no? Ya. Si la cooperativa está ubicada en zonas que no afectan el fenómeno del niño, ¿es necesario hacer planes? La verdad no, no. Si ustedes ya de acuerdo al análisis de impacto, de acuerdo al análisis de riesgo, ustedes ven que no está afectado como tal, obviamente tienen que coger todos los datos, ¿no? Insisto, pueden haber deslaves, pueden estar daños en carreteras, pero digamos que en este caso no hay afectación, pues no es necesario. Sí. Bien, dice, ¿qué área debe liderar el plan de continuidad de negocio en una cooperativa de ahorro y crédito? En este caso debe ser el área de riesgos. Buenos días, dice, ¿qué planes de contingencia sería más probable que tengamos que activar en la cooperativa de la región Sierra por el fenómeno del niño? Bueno, en este caso, insisto, o sea, hay que analizar los escenarios, pero desde mi punto de vista, pues ustedes deberían ver el impacto al transporte, los deslaves, ¿no es cierto? Los deslaves que podría ocurrir y obviamente la afectación en la comunicación de carreteras. Buen día, dice, ¿existe algún lineamiento base para definir el RTO o puede ser establecido en función del apetito de riesgo? Sí, justamente puede ser establecido en base al apetito de riesgo. Dice, si por algún evento se puede dice, no se puede dar la atención normal, ¿hay sanciones por parte del organismo de control? No existe nada de eso. ¿Qué variables se pueden considerar para estimar un escenario estresado para el riesgo de crédito ante el impacto del fenómeno del niño? Solamente lo básico, ¿no es cierto? El impago, ¿cierto? El impago debería ser considerado, ¿no es cierto? La frecuencia de pago, los días de morosidad, ¿no es cierto? Le dice, el análisis de impacto del negocio vía, ¿se debe realizar por procesos o por servicios? Depende, ¿no es cierto? Eh, a ver, yo les sugiero que debe ser por servicios, ¿no es cierto? El servicio conlleva algunos procesos, pero yo defino todos los procesos que de alguna manera van a verse afectados, ¿no es cierto? Entonces, ya concretando la respuesta, debe ser por servicios. Para una cooperativa ubicada en la ciudad de Quito que solamente opera con un edificio matriz y únicamente ofrece créditos de consumo, ¿aplica incluir dentro del plan de continuidad el escenario del fenómeno del niño? Yo consideraría que en este caso no, pero sí sería bueno que desarrollen pues el plan
evacuación o el plan de recuperación, ¿no? Dice, la CEPS ha visto alguna medida a través de la resolución sobre el impacto que pudiera producirse por la mora de las zonas afectadas. No, no, como les indicaba, pues estamos monitoreando para ver qué es lo que podría suceder en el futuro. Aparte de los ATMs, es importante también solicitar información a los auxiliares de servicios financieros y corresponsales no bancarios, ya que se constituyen en canales para el flujo efectivo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Dice, para una entidad con operatividad en provincias con bajo impacto del fenómeno del niño, de acuerdo al mapa de calor, ¿qué variables debería considerar para su plan de contingencia? Bueno, yo creo que eso ya está contestado, ¿no? Buenos días, dice, ¿cuál es la diferencia entre plan de acción y plan de contingencia? El plan de acción es creativo, ¿no? El plan de contingencia. Primero lo desarrollo en papel. Primero desarrollo en papel y después obviamente tengo que hacer las pruebas. Entonces el plan de acción es cuando ya está activado el plan como tal. Es necesario también cuenten con contingencias frente al fenómeno del niño. Dice, ya que los planes de riesgos son integrales, el plan debería articularse, por ejemplo, con el plan de contingencia de riesgo de crédito, ya que en el caso del fenómeno afecta a la cartera de crédito. Yo estoy de acuerdo, ¿no? El plan de continuidad del negocio tiene que estar articulado con el plan de contingencia de liquidez, sí. Dice, una consulta, dice, por favor, en un solo documento deben estar todos los planes, es decir, el plan de recuperación de desastre, el plan de comunicación de crisis, el plan de evacuación. A ver, sí, el plan de continuidad de negocio es un montón de documentos, ¿no? Son algunos documentos que sí sería bueno que lo tengan, pues, integrado en uno solo, ¿no? En las cooperativas que tenemos ya establecidos los planes de continuidad de negocio, deberíamos incluir el escenario del fenómeno del niño, entonces sería una autorización, sí. Dice, con relación al escenario, el antes, delante y después, así como procedimientos, decir, sí, 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 sí. Tenemos que realizar este plan todas las cooperativas. No, a ver, yo insisto, o sea, las que se vean afectadas por el fenómeno del niño, sí, por supuesto, pero sí es bueno que vayamos haciendo práctica de planes de continuidad de negocio para que nosotros pues no veamos afectados pues los servicios a nuestros socios. Dice, la norma ISO 22301 que se mencionó, menciona que el VIA debe realizarse por procesos, pero se acaba de indicar por servicios. ¿Por qué la diferencia? A ver, el tema es que yo defino un servicio, digamos que es el servicio, insisto, de captaciones y colocaciones, ¿no es cierto? Yo defino ese servicio. En ese servicio hay algunos procesos, ¿no es cierto? Existe, o por último, puede estar definido el proceso de captación y el proceso de colocación. O sea, todo depende también cómo está integrado, ¿no? Pero es continuidad del negocio, a la final, ¿no es cierto? Es la continuidad de qué servicio yo estoy proveyendo. Si yo defino un vía solo por el proceso, digamos, el proceso de entrega de dinero, se me ocurre, y no observo la totalidad del servicio, pues puedo perder la continuidad como tal. Al menos lo sugiero que deben observar los servicios. Buenos días, dice, ¿cómo identifica las áreas críticas alguna metodología? Bueno, sí. Bueno, en lo que estaba arriba, la norma ISO 22301, hay un vía, ¿no es cierto? Hay un análisis de impacto en el cual pues pueden ustedes definir los procesos críticos, los productos y servicios críticos. El plan de contingencia de crédito y el plan de contingencia de liquidez deben estar incluidos en el plan de continuidad de negocio. A ver, estrictamente el plan de continuidad de negocio hablando de la norma ISO 22301, ¿no? Habla de los componentes que son para continuar con las operaciones. Sí, estricto sentido. Pero no debemos dejar de observar a la final estos planes también. Eso no significa que esté integrado al plan de continuidad del negocio, pero yo insisto en que debe estar integrado al plan de contingencia de crédito y al plan de contingencia de liquidez. A pesar de que la norma, la 22301, no dice que debe existir esto de acá. Bien. Yo creo que ahí se han contestado todas las preguntas. Eh, creo yo, espero a la final que esto haya sido de interés de ustedes. No sé, Luis Fernando, algún tema adicional tal vez. No, estimado Jorge, muchas gracias por tu exposición. Nada más agradecer de parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a todos los asistentes por su activa participación. Pues, y como se mencionó en el chat, tanto la presentación como el video de esta capacitación estarán disponibles en los próximos días
en la página web de la superintendencia en el enlace que se les envió. También se les recuerda que al salir de la plataforma se despliega la encuesta del evento, por lo que les pedimos que por favor la completen de forma adecuada. Eso sería todo por el momento y muchas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.